Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cruzando la Frontera. Hoy vamos a conocer la historia de Julieta Minaya. Es una historia triste. Ella nació en Poopó, Oruro, y cuando era apenas una niña, su madre la tomó en brazos y se la llevó a Buenos Aires. Allá hizo su vida, pero el infortunio nunca le soltó la mano. Sufrió discriminación, un día intentó suicidarse y hasta perdió a un hijo adolescente que fue asesinado. Sin embargo, ella luchó, estudió y se convirtió en un importante aporte en la sociedad argentina como agente sanitario. Trabajó en la ciudad de Viedma. Así comienza la historia de Julieta. ¿Cómo me fui a Argentina? Pues tenía 1 año y medio, 1 año y monedas. O sea, a mí me llevan a Argentina, en realidad me lleva mi mamá, porque mi papá ya se había ido con uno de mis hermanos. Entonces, ella pensó que yendo a la Argentina y a Buenos Aires, podría recuperar a mi hermana y bueno, y era encontrarse con mi papá. ¿Te imaginas? Ella hablaba el aymara, el quechua, ir a Buenos Aires, lo gigantesco que era Buenos Aires. Para mí, que ella no se imaginaba con lo que se iba a encontrar, de estar en Popó, de manejarse en el campo. Ir a Buenos Aires, para una le produce impacto después de estar tanto tiempo en Viedma, me imagino a ella. Y yo lo que recuerdo de ella recuerdo, por ejemplo, en la villa, de haber llegado a la villa, o recuerdo de que yo era chica y que mi mamá hablaba el quechua, únicamente el quechua, y no hablaba el castellano. Y sé que la gente del lugar la ayudó a mi mamá, en algún momento le tiraron un colchón, frazadas, alguien trajo frazadas, alguien trajo ropa, y bueno, yo creo que así nos fuimos acomodando. Y lo sorprendente, por lo menos que yo recuerdo, es que ella, sin saber hablar el castellano, se podía manejar. O sea, yo por lo que tenía entendido, en Bolivia se dedicaba al hecho de llevar corderos de un lugar a otro y venderlo. Y allá vendía limones en Buenos Aires. Y por lo menos lo que yo recuerdo es que ella era muy ágil para sacar las cuentas, y yo me acuerdo que yo era chica y decía, ¿cómo? Si a mí me cuesta tanto sumar, restar, y cómo ella ahí al toque te sacaba en un cajón cuántos limones había, ya ahí al toque te sacaba el costo, a cuánto lo tenía que vender. Yo era chica, pero eso sí me re sorprendía de ella. Y lo que me re sorprendía también, que ella no sabía leer ni escribir y siempre quiso aprender. Tal es así que en algún momento me lleva a la escuela y entró al aula conmigo y le dijo a la señorita que quería aprender a leer y escribir, y se sentó al lado de mi banco, y yo creo que la señorita habló con ella y le dijo que no se podía quedar. Bueno, me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno, aprende, así después vos me enseñás. Yo era chica era, así que quizás por eso lo que hizo que de alguna manera yo me tenía que superar. Lo que yo, por ejemplo, recuerdo que no alcanzaba a entender, cómo ella, sin saber ni leer ni escribir, según las baldosas, ella sabía qué hora era, por ejemplo. Yo me tenía que ir a la escuela al mediodía, como yo no quería ir, le decía, no, son las 10, y ponele, eran las 11, me dice, no, son las 11, y yo le decía, pero ¿cómo sabes si no tenés reloj? Y ella me dice, no, porque el sol llegó a tal baldosa, la sombra no sé qué, entonces son las 11. Y yo decía, pero ¿cómo hace? Yo decía, esta es bruja.
creo que de grande lo alcancé a entender. En ese momento no lo entendí y decía, pero ¿cómo sabe la hora? ¿Cómo? Yo me acuerdo que era chica y le decía, cuando yo sea grande y trabaje, yo te voy a comprar un reloj. Pensó, llego, no sé, a la Argentina y los recupero, pero creo que tardó meses en encontrarse. Y cuando se encontraron, mi papá ya estaba con otra pareja. Así que bueno, como que me imagino que para ella fue terrible el hecho de venir a buscarlo a él, encontrarlo a él con otra familia de alguna manera. Así que bueno, se las tuvo que arreglar sola, porque él ya trabajaba acá en Argentina, estaba en una metalúrgica. Bueno, ya nosotros ya nos habíamos venido, inclusive él nos había anotado en la escuela. Así que yo, por ejemplo, de grande supe, cuando mi papá falleció, que habrá sido hace unos 5 años o más, yo me desayuno que mi papá cobraba todos los salarios nuestros. Éramos chicos, estaba otra hermana, había otro, éramos 3. Y supuestamente él cobraba el salario de los 3. Y mi mamá siempre trabajó vendiendo limones, y así vendiendo limones de alguna manera nos mandó a la escuela y demás. Yo recuerdos que tengo de mi papá, a ver qué es, que él venía por ahí, ponele, traía algo de azúcar, algo de fideo, pero no era más, o por ahí venía con algo de ropa, pero plata, que yo haya visto que le haya dado plata a mi mamá, no. Hasta antes del fallecimiento de mi mamá, el que decidía en qué escuela tenía que ir era mi papá, a pesar de que yo estaba con mi mamá. Mi papá, por supuesto, me imagino que querría lo mejor. Nosotros estábamos en una villa y nos inscribe en una escuela que está en el centro. Entonces, yo lo que recuerdo que en la escuela iban todos con sus guardapolvitos bien planchaditos, bien rubiecitos, bien de punta en blanco, y yo iba toda rastrosa. Te imaginas, mi mamá vendía limones, a mí me mandaba antes, entonces, qué sé yo, llegaría ahí, no sé si me lavaría la cara, y me iba así, a veces con guardapolvo, sin guardapolvo. Entonces, yo era un desastre. Yo recuerdo una vez que la maestra agarra mi cuaderno y me dice, agarra así el cuaderno y dice, esto es peor que un trapo de piso, sin tapa, todo que... Bueno, yo me acuerdo que yo era chica, yo no quería ir a la escuela, pero bueno, me obligaban, pero... Entonces, qué sé yo, lo de las tareas, yo no recuerdo, por ejemplo, hasta antes del fallecimiento de mi mamá, no recuerdo que alguien se sentara conmigo, qué sé yo, a repasar algo, a estudiar algo que yo no entendía, porque bueno, yo iba con mi hermano, que mi hermano, no sé, yo iría primero, segundo, no recuerdo muy bien, y él iría en 4º grado, él era abanderado, él iba, no sé, todos los días se lavaba el guardapolvo, él se iba bien peinadito. Tal es así que cuando subíamos al colectivo me decía, no, vos andate en este y yo me voy en el otro. O sea, nunca fui con él. Él le daba vergüenza que yo fuera su hermano, pero era, te imaginas, el abanderado, él, el 10, y un desastre total. Y es que no recuerdo de haberme, qué sé yo, haber ido juntos a la escuela, habernos venido juntos. Siempre ha sido lo que yo recuerdo que me mandaba antes. No, andate vos, yo no te conozco. Una cosa así, no, en eso era terrible. Desde el vamos hacían diferencias. Por ejemplo, a mi hermano yo lo que recuerdo que le compraban, por ejemplo, cuaderno de tapa dura, y a mí me compraban cuaderno de tapa blanda. A él cuaderno pone de Rivadavia y a mí, por ejemplo, un Gloria. A él Rivadavia porque él era el mejor, una cosa así, entonces a él le compraban colores de marca y a mí me compraban los truchitos, pero así, pero que eran muy notorios. A él le compraban el guardapolvo por ahí de marca,
y yo veía que mi guardapolvo era distinto, o sea, siempre hicieron esa diferencia. Y quizás él, no sé si es que entendía más o como que él estaba dentro del grupo y yo era como el bicho feo del grupo, o sea, no hablaba. Nadie quería ser mi amigo o mi amiga porque te imaginas, era un desastre. ¿Quién iba? Encima, yo lo que yo recuerdo es de que no hablaba, me costaba hablar, hasta pensaron que yo era muda. Por ejemplo, yo sé que en algún momento la llamaron a mi mamá, pero dice, pero sí ella habla. Y no sé qué me dijo mi mamá, y yo le contesté, entonces, pero vos hablás, una cosa así. Claro, se ve que yo en ese momento era tan tímida, aparte supongo que me debían decir cosas, yo era un desastre, entonces no me gustaba ir a la escuela, yo me acuerdo que no. Yo decía, pero ¿por qué todas van peinaditas, arregladitas? Y yo no podía ir así, o sea, quizás yo hubiera preferido que alguien me hiciera mis colitas, me planchara en el guardapolvo, qué sé yo llegaba a mi casa, me acuerdo, y dejaba el guardapolvo ahí, al otro día, bueno, así como lo agarraba me lo ponía. Y aparte porque yo no me sentía parte de ese lugar, yo era un bicho feo, siempre fue así, por lo menos en la escuela, entonces lo que menos quería era entrar al curso, ¿no? Para mí fue una tortura la escuela primaria, fue terrible. Y cuando empiezo, después que ella fallece, hasta antes del fallecimiento, mi mamá me hacía absolutamente todo. O sea, cuando ella podía, qué sé yo, ella me bañaba, me peinaba, me hacía todo. Yo me acuerdo que quería hacer algo, un té o algo, y me decía, no, yo te lo voy a hacer. Y para mí era fantástico, ¿te imaginas? Ella me hacía todo, me servía en lo que ella podía. Lo que pasa es que también se complicaba porque mi mamá era alcohólica, entonces a veces aparecía y a veces no aparecía. Entonces yo lo que menos quería era ir a la escuela porque yo no sabía si después llegaba, qué sé yo, por ahí se tomaba y se perdía y qué sé yo, en la noche por ahí la metían presa por, qué sé yo, porque se había tomado y se había quedado por ahí. Entonces lo que más yo quería estar con ella, y qué sé yo, un montón de veces faltaba, no, nada que ver. Mi hermano en eso era muy responsable, él iba solo a la escuela, venía, que se juntaba con sus amiguitos, qué sé yo no, yo era un desastre. Yo estaba tan pendiente de mi mamá que por ahí hablaban de otra cosa y yo estaba pensando, bueno, a ver qué es lo que ella hacía, cómo iba a venir, si se habrá perdido o no. Y bueno, pero a pesar de eso, me acuerdo que más de una vez me quisieron sacar de mi mamá. La sensación de descuidada, porque en realidad estaba descuidada, quizá porque, qué sé yo, mi mamá quizá quiso hacer algo mejor, pero bueno, no habrá podido en esto del alcoholismo. Lo que sí recuerdo que, por ejemplo, mi hermana me quiso llevar a su casa, ¿no? Me lleva a su casa, que queda de donde nosotros estábamos a 1 hora. Yo miraba cómo hicieron para llevarme, y a la vuelta me quise venir haciendo lo mismo, pero no conocía los números, solamente los colores. ¿Te imaginas? Me perdí en lo que era Buenos Aires. Me llevan a la comisaría y yo estoy en el patrullero, voy a parar ahí a la comisaría y me preguntan mi dirección, yo doy la dirección de mi mamá. ¿Te imaginas? Me van a llevar allá. Eso pasó no sé como cuántas veces, porque no sé, quizás mis hermanas se dieron cuenta que en esto también como que yo andaría muy a la deriva. Pero yo siempre daba la dirección de mi mamá. Y recuerdo que en algún momento me viene a buscar mi papá y yo lo veo que viene. Entonces me meto a mi casa y el piso era así como de tierra, una cosa así. Entonces me meto debajo de la cama, empiezo así como a cavar y hago como un huequito abajo de la cama. Y mi papá empieza a revisar toda mi casa y no me encuentra.
Entonces yo me meto ahí en ese huequito y pone la escoba para ver si, claro, si yo estaba ahí, supuestamente cuando él pegara el escobazo, me iba a pegar o yo iba a salir. Pero bueno, alcancé a hacer como un huequito y me metí ahí. Y se habrá quedado como 4 o 5 horas ahí. Yo lo escuchaba a mi papá que renegaba, discutía con mi mamá y yo estaba ahí. Y yo nada, hasta la noche. No sé a qué hora se habrá ido, yo me quedé dormida. Al otro día temprano salí, mi mamá llorando. Entonces yo salí debajo de la cama. Entonces me preguntaba dónde había estado y digo, salí de ahí. Y mi mamá contenta porque, claro, ella sabía que si me encontraba mi papá me llevaba con él. Yo lo que menos quería era irme con él. Así que, qué sé yo. Yo lo que recuerdo es eso. Y después, lo que sí recuerdo, por ejemplo, de haber estado por ahí 4 días, una cosa así, con familias que yo conocía que eran de la villa, que conocían a mi mamá, pero que estaba la familia constituida, estaba la mamá, el papá, los hijitos. Yo iba a ponerle un día y yo veía que la mamá estaba ahí, cocinaba, lavaba, y yo me quedaba. Si llegó la hora de comer, bueno, yo iba, me prendía. Entonces yo sentía que ellos se hacían cargo de mí, por ejemplo, qué sé yo, me despiojaban, qué sé yo, todos los días se bañarían, entonces yo ahí también prendida en eso. Y qué sé yo, a la semana capaz se daban cuenta que yo había desaparecido. Entonces me venían a buscar de vuelta y yo aunque me quería quedar en ese lugar. Bueno, pero esas cosas por ahí lo que yo recuerdo, que yo buscaba dentro de toda una familia. O sea, por los recuerdos así medios, por ahí algunas cosas. Y por ahí yo siento que es eso lo que quise hacer con mis hijos. Y el hecho de empezar a estudiar, por ejemplo, yo empecé a estudiar auxiliar de laboratorio. Ni sabía lo que era, mi hermano me dijo, bueno, te vas a... Él fue, averiguó, qué sé yo, me inscribió, fui un día, esta es la alumna, no entendía nada yo, encima tímida era, y en Buenos Aires, por ejemplo, yo a las 8 de la noche yo ya no salía, porque ya era oscuro, peligroso como vas a salir. Y en Viedma era distinto, vos entrabas a las 6 de la tarde a la escuela, al colegio, y salías a las 10 de la noche. Y del colegio hasta la casa de mi hermano eran como 20 cuadras. Yo todas las noches cuando volvía lloraba porque me daba pánico en la noche, la oscuridad me daba pánico, entonces no alcanzaba a entender cómo mi hermano no se diera cuenta de eso. Yo decía, pero si mi hermano la va a buscar a la empleada temprano a la escuela, a su casa para traerla a la casa, ¿por qué no me puede venir a buscar a mí, por ejemplo? Sí, fue un día, 2 días habrá ido. Después dijo, bueno, ya sabes el caminito, andate solita. Entonces yo todas las noches llegaba y lloraba, todas las noches, no sé, habré estado así todo un año. Y siempre me acuerdo que le pedía a mi mamá, le decía que no me pasa nada, que no me pase nada. Encima yo vivía en el centro y era lejos para mí. Pero bueno, tuve que hacer eso. Entonces terminaba, por ejemplo, las clases y al otro día yo partía para Buenos Aires, porque mi idea no era quedarme. Yo iba a estudiar y después me iba. Así que me costó muchísimo insertarme en el hospital como para hacer las prácticas, porque en algún lugar tenía que hacer las prácticas, entonces las hacía en el hospital. Te imaginas, estaba con médicos, bioquímicos, enfermeros. No hablaba, yo era tan tímida. Me mandaban a hacer algo, decía así, viste, la mueca creo que hacía, iba y hablaba despacito. ¿Qué? Me decía. Entonces, esta cosa que por ahí tenemos nosotros, de hablar lento, despacito. Bueno, que ahora ya no la tengo porque ya la fui perdiendo, pero me costó muchísimo, me costó horrores.
Entonces, a la mañana, por ejemplo, iba al hospital a hacer prácticas, al laboratorio. Llegaba a mi casa, a la casa de mi hermano. Yo recuerdo que a las 2 hacía un curso de corte, porque siempre me había gustado coser. Bueno, hacía un curso ahí hasta las 4. Llegaba, qué sé yo, tomaba la merienda, me iba a la escuela hasta las 10. O sea, como que siempre en algún momento intentaba hacer algo, porque si no yo sentía que me moría de angustia. O sea, no me adaptaba con mi hermano, no me adaptaba con mi cuñada. Mi cuñada, te imaginas, eran 4 mis sobrinos, todos chiquititos, más encima de rebote le vengo a caer yo, con distinta manera de ser. Yo creo que ahora lo alcanzo a ver, ¿no? Como que a ella le habrá sido difícil, porque para mí era difícil. Me anotaba llegué a un momento a anotarme todo lo que yo hacía durante el día, porque había muchas cosas que me olvidaba. Entonces, qué sé yo, alguien llamaba por teléfono y me preguntaba, ¿llamaron? ¿Qué sé yo? Capaz que yo me olvidaba y decía, no llamaron. Y después al otro dice, no, pero si yo llamé, atendió Julieta, por ejemplo. Entonces ya mi cuñada o mi hermano ya lo tomaban como que yo les mentía. En realidad yo me había olvidado, qué sé yo. Entonces cuando me retaban y me decían, porque sí, porque vos mentiste, qué sé yo. Yo decía, pero yo no mentí, qué sé yo, no me acuerdo si llamaron, por ejemplo. Entonces, por ahí era un momento tal de estrés, porque esto después, cuando estuve con mi psicóloga lo pude ver. Lo que ella me decía que yo había sufrido era la transculturización. De golpe, de manejarte con tu familia, tener una manera de manejarse totalmente distinta, en la comida, en el modo de hablar, en todo. De golpe te venís a este lugar, todo era nuevo, hasta la manera de vestirse. Todo. Así que bueno, como que fue muy duro. Tal es así que yo, el fin de semana, ¿cómo será que no quería estar en la casa de mi hermano? Que los días domingos me iba a misa temprano, a la tarde había un grupo de jóvenes, entonces íbamos al hospital, al hogar de ancianos o ver a los chicos. Entonces yo necesitaba relacionarme o estaba buscando mi lugar. Entonces, qué sé yo, por lo menos sentía que con otros jóvenes teníamos otro interés. Bueno, decíamos, bueno, vamos al hospital y hablábamos con la gente, qué sé yo. Y así lo conocí, en esos grupos lo conocí al papá de mis hijos, que fue mi primer novio. Así que bueno, y ahí lo conocí a Damián. Yo en un primer momento estudié auxiliar de laboratorio. Trabajé 1 año en el privado hasta que me casé. Después que me casé, dejé de trabajar porque, bueno, en esto de que ¿para qué vas a trabajar? Ya nacía mi hija, la vas a cuidar vos, va a ser mejor, qué sé yo. Bueno, dejé de trabajar para dedicarme a mi familia, como hace la mayoría, ¿no? Por lo menos en lo que tenía yo metido en mi cabeza. Me dediqué a mi hija. Al año, sí, casi al año, hago un curso de agente sanitario. No sé, justo surgió, alguien me dijo, es un curso corto, ¿por qué no hacerlo? Lo hice, eran 3 meses. Me iba con mi hija y hice el curso de agente sanitario. Habían alrededor de 400 inscriptos y de los 400 quedaban, no sé, 40. Y bueno, fueron descartando y fui quedando. Así empecé como agente sanitario. Y cuando ya nació mi hijo, que es Atahualpa, a los 4 o 5 meses de él empecé a trabajar. Me llamaron para trabajar porque necesitaban agente sanitario. Yo empecé a trabajar como agente sanitario. A los 3 años, o sea, yo ya era agente sanitario. El agente sanitario se dedica a ir casa por casa en el tema de prevención de la salud. Entonces tenía ya más relación con la gente del barrio y trabajando con el tema de la prevención.
Y ahí conozco al doctor Cohen, que era un psiquiatra y que trabajaba en salud pública en el departamento de salud mental. Lo conozco a él y me ofrece irme a trabajar con él al departamento. Me decía, bueno, sí, es mejor, qué sé yo, que vas a aprender cosas. Bueno, me fui a trabajar. Y ahí estuve 5 años trabajando en el departamento de salud mental, organizándole todo lo que era los encuentros que se hacían a nivel provincial y a nivel nacional. 5 años fueron. Me permitió conocer muchísima gente, ver lo que era el programa de desmanicomialización que se hacía, que únicamente el único que había en ese momento era en Trieste, Italia, y que se estaba implementando en Argentina, en Río Negro. Y bueno, le fui organizando los encuentros y demás. Bueno, de alguna manera me fue... Lo que sí yo tenía, por ejemplo, era más el trabajo de calle y no lo que era el trabajo de adentro, en las oficinas, esto de atender los teléfonos. Bueno, me permitió aprender más cosas. Y ahí habré estado 5 años, hasta que veo que en realidad yo en ese lugar lo hacía porque me sentía... que lo hacía convencida, porque creía en esto del programa de desmanicomialización, de cerrar los manicomios, y en el compromiso de la gente. Pero en esto yo ponía todo de mi parte, pero desde la parte de mi jefe no tenía un reconocimiento, quizás sí de palabra, pero no en un hecho concreto. Por ejemplo, yo había que viajar a distintos lugares de la provincia y yo no cobraba horas extras, por ejemplo, días compensatorios. Bueno, yo era eso, y bueno, me parecía bien porque no había otra cosa, hasta que en algún momento veo que viene otra joven que era profesional y ella va a hacer casi lo mismo que yo y a ella le pagan horas extras. Dije, pero ¿cómo? Yo hace 5 años que estoy acá, para mí no hay horas extras y sí para ella. Entonces dije, no es esto lo que yo quiero. Así que lo hablé con él, lo discutí con él y después me fui, porque sentí que mi trabajo no era valorado. Y me fui. Yo creo que al principio una cuando se casa piensa que es para toda la vida, en realidad. Hasta que en algún momento uno empieza a ver que la situación que uno va pasando no es así, qué sé yo ya trabajaba, estaba trabajando. Lo que sí, el papá de mis hijos era muy celoso. He tenido situaciones de violencia que después, a los años, me tuve que separar. Quizás al principio uno lo tenía ya naturalizado, quizás por la misma situación que uno ha vivido, hasta que en algún momento me doy cuenta que no es así. Así que bueno, que decido separarme, pero a la vez también para mí me era difícil poder separarme porque, qué sé yo, pensaba, los voy a dejar a mis hijos sin padre, cómo me voy a manejar sola, yo que siempre de alguna manera quise tener una familia, cómo no. Ellos no iban a tener una familia, pero tampoco me parecía justo que mis hijos tuvieran que pasar la situación por ahí. Más de una vez me han visto llorar o situaciones de violencia, hasta que en algún momento decido separarme. Me costó muchísimo poder separarme. He tenido un intento de suicidio que me han salvado de pura casualidad. Estuve en terapia no sé como cuántos días, que ahí fue cuando viene una señora, yo la había conocido unas semanas antes, y la que se hace cargo de mí y me cuida y bueno, hace como mi mamá. Ahí por eso yo me acordaba de mi mamá, de esto de que alguien me venía a salvar, ¿no? Así que bueno, tuve en ese momento tan crítico y difícil personas que yo no conocía que me vinieron a ayudar.
Así que bueno, pude salir de esa situación después de mucho tiempo y bueno, me ayudaron mis compañeras de trabajo, yo ya era agente sanitario y empiezo a ver esto de qué es la violencia. Entonces empiezo a estudiar, a capacitarme con el tema de violencia hasta que me ofrecen trabajar en violencia familiar. Y bueno, empiezo a trabajar en violencia familiar y que eso también me permite empezar a recuperarme yo. Bueno, de qué cosas quiero, qué cosas viví dentro de mi familia que estuvieron mal, entonces intento revertir cosas, qué sé yo, empezar a enseñarles a cocinar a mis hijos, qué sé yo, los fines de semana me dedicaba, bueno, uno, qué sé yo, tenía que aprender a cocinar pero jugando, hoy vamos a jugar a cocinar, quizás me llevaba toda la mañana, entonces quizás ellos revolvían el arroz o el fideo y ellos ya eran cocineros, ¿no? O sea, dar vuelta a toda la situación que yo viví, entonces para ellos que les fuera más fácil, porque siempre tuve la idea de que yo iba a morir primero, no mis hijos. Entonces, a revertir hasta inclusive lo que mi mamá hizo conmigo, que ella pensaba que si ella todo lo hacía por mí, para ella era mejor. Pero desgraciadamente yo tuve que aprender a los golpes. Si ella me hubiera enseñado por lo menos a ser un poco más independiente, mi vida hubiera sido distinta. Entonces, como que tuve que aprender y dar vuelta a esto. Entonces, yo a mis hijos siempre les enseñé, por ejemplo, a manejarse independientemente, a cocinar, a hacer las compras, pero todo jugando. Y ellos mismos lo veían, que bueno, que yo, por ejemplo, si ellos hacían algo, yo no les pegaba, sino que les hablaba, porque yo de alguna manera tuve que aprender, lo hablaba constantemente, esto con mi terapia, entonces había podido revertir muchísimas cosas con mis hijos, qué sé yo, un día yo por ahí recuerdo que a mí me levantaban por ahí a los coscorrones o por ahí me tiraban así como agua fría para levantarme y yo por ahí para levantar a mis hijos le ponía una música que a ellos les gustaba y se las ponía alto, entonces sí o sí ellos se levantaban y se levantaban contentos y jugaban, qué sé yo, estas cosas pude cambiar, pude revertir. Los insultos, ya no había insultos, entonces, pero todo eso lo pude aprender en esto de trabajar en violencia. Entonces, yo siento que pude recuperar cosas y curar cosas en mí a través de mis hijos, ¿no? Entonces, como que eso me ayudó muchísimo. Por eso por ahí digo, Atahualpa era lo que era por todo lo que yo había podido revertir. Entonces yo lo miraba a él y veía cosas mejoradas, o sea, yo siento que yo pude mejorar, pero mi hijo había podido mejorar muchísimo. El hecho de que haya querido estudiar, el hecho de que haya de alguna manera pensar en el resto, me veía reflejada en él, cuando él quería estudiar y decir que él necesitaba ser mejor persona, que la gente necesitaba que él fuera mejor. Yo me encontraba en Rosario, intentaba conseguirle esa beca que él quería. Él se quería ir a Cuba, quería estudiar, quería ser un médico. No quería ser cualquiera, quería ser el mejor. Porque él decía que su gente necesitaba lo mejor y él iba a hacer lo mejor. Así que bueno, yo me encontraba en Rosario y le quería conseguir esta beca que él quería y él ese fin de semana salió con su amigo, con Juan Pablo. Se vinieron caminando hasta un boliche, del boliche se fueron al pub y ahí estuvieron comiendo pizzas. El amigo entra al baño y cuando sale el amigo, Atahualpa ya no estaba más. Según el amigo, él va a su casa, no se percata si Ata estaba bien o no, se va a su casa,
Se levanta tarde, mi hija cuando se levanta lo busca a su hermano y no lo encontró, lo llama a su papá y con su papá llaman a la comisaría, al hospital, a los distintos lugares, pensando que le había pasado algo o que estaría preso o por ahí pasó algo y está en el hospital, pero jamás imaginaron verlo muerto y aparte en esa circunstancia. Y pasada el mediodía la llaman a mi hija y al papá y le dicen que vayan a determinado lugar para reconocer un cuerpo. Van y lo encuentran. Van y a medida que se van acercando, mi hija reconoce la campera y no lo podía creer. Dice que en el basural estaba su hermano tirado y que era su hermano y que estaba muerto. Así que cuando lo reconoce, ellos se van, se quedan por ahí, no alcanzaban a entender nada. A mí me llaman, yo estaba en Rosario, me dicen que me venga, que mi hijo tuvo un accidente. ¿Te imaginas? Yo que me imaginé, salió con el auto o salió con la moto, pasó algo, pero jamás me imaginé muerto. Así que cuando yo llego a Buenos Aires, estaba toda mi familia. A todo esto intento comunicarme con la gente amiga que tengo en Viedma, nadie me contestaba. Yo mandaba mensajitos a todo el mundo, ¿qué pasó con Nata? Averigüen qué pasó con Nata. Llamo a mi jefa, que en ese momento era Jenny, y le digo, por favor, Jenny, dicen que Atahualpa tuvo un accidente, por favor, trata de averiguar qué es lo que pasó y llamame. Y ella me dice, sí, no hay problema, yo te averiguo porque ese fin de semana yo coordino un espacio terapéutico con una médica y el sábado ella por lo general está. Entonces yo digo, bueno, si está María Sabastaque, ella nos va a decir. Y justo ese fin de semana ella no estaba. Pero bueno, se ponen de acuerdo y empiezan a averiguar qué pasó. Y yo creo que a la media hora me llama y me dice, bueno, Julieta, tranquila, tenés que tener valor, nosotras estamos con vos. ¿Pero qué pasó? No, nosotras te vamos a acompañar todo, tranquila. Pero no me podían decir nada. Yo a todo esto llego a Buenos Aires y en Buenos Aires estaba mi hermana, porque yo aparte la había llamado a mi hermana para que llamen allá porque nadie me llamaba, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no averiguan? Y mi hermana llama, se ve que ella se enteró ahí al toque qué es lo que pasó con Nata, entonces ellos me llaman y me dicen, bueno, nosotras te vamos a esperar, nos vamos en el auto. Dije, bueno, bárbaro, llegamos enseguida. Yo llego a Buenos Aires y me llaman por teléfono y dice, estamos acá en la terminal. Me llamó la atención que estuvieran todos con la tráfico. Bueno, yo me voy. Yo entro, saludo y qué sé yo. Digo, bueno, ahora cuando yo llegue a Viedma lo voy a cagar a pedo, este muchachito de porquería, porque anda a saber qué es lo que pasó, qué sé yo. Yo así, en silencio estaba mis hermanas, mi cuñado, mis sobrinos, mi tía, mis primas. Yo dije, ¿qué pasó? O sea, pensé, es más grave, esto está en terapia. Bueno, yo nada hasta ese momento, hasta que viene mi otra hermana y me dice, ¿ya te dijeron? Y yo le digo, ¿qué me tenían que decir? Y nadie decía nada. Y mi hermana me dice, ¿qué es lo que me tienen que decir? Y mi hermana me abrazaba y me dice, lo que pasa es que lo mataron. Digo, ¿cómo lo mataron? Está muerto. No puede ser, si yo hablé ayer con él. No es así. Sí. ¿Pero qué pasó? Me dice, le pegaron un tiro. Yo digo, ¿pero cómo más? Menos me cerraba. No. Me estás mintiendo, no es así. Sí. Yo lo único que recuerdo es que ahí me desmayé. Y uno de mis sobrinos es médico, así que él intentó reanimarme y demás. Cuando logro reaccionar, estoy en la camioneta y ya partíamos. Y los miraba
Y era como que en realidad estaba en una pesadilla y me había levantado. Y le digo, Yata. Y mi hermana lloraba. Y yo digo, es cierto, lo mataron. No lo podía entender. Llegamos a Viedma y me encuentro en la casa velatoria. Entro y estaba el nombre de mi hijo y no lo podía creer. Entro. Estaba mi hijo en un cajón. Yo decía, no puede ser. Y lo miraba y parecía que estaba durmiendo. Y le pedía que se despertara. Y ahí viene mi hija. Y le pregunto a mi hija, ¿qué pasó? Y mi hija me dice, lo que pasa es que yo le di los 8 pesos. Si yo no le hubiera dado los 8 pesos no hubiera pasado esto. Perdóname. Así que no entendía nada, venía la gente, me abrazaba y yo no lo podía entender. Miraba, estaba en el cajón. Yo le había llevado unas remeras de Che Guevara, le había comprado un libro, canciones. Yo le decía, mira lo que te traje. Y no se lo pude dar. Y nadie me decía nada. Lo fuimos a enterrar desde la casa velatoria hasta el cementerio. Son varias cuadras. Se lo llevó caminando. Fue muchísima gente. Lo que me dijo un periodista amigo es que se hizo como un desparramo de mensajes, pero todo el mundo lo conoce a Atahualpa y me conoce a mí y nadie entendía nada. Justo era el Día del Padre y yo no alcanzaba a entender nada, estaba en un estado de shock que no entendí nada casi un mes, me parece. Y me parecía que iba a venir, que lo esperaba. Y estuve como 3 días sin dormir y lo buscaba. Me cuesta mucho que él no esté. Y a raíz de eso nadie nos explicó absolutamente nada. Dentro de los primeros 3 días se nos acercó un abogado que es Diego Sacchetti. Y bueno, a través de él, se fue a la comisaría, fuimos a la fiscalía, pero yo no alcanzaba a entender nada. Decía que estaba mi sobrina, que había gente que nos conocía y nos acompañó, pero yo era como que estaba en una pesadilla, hasta que en algún momento voy al cementerio porque no podía llorar, hasta que fui al cementerio y me encuentro con la cruz y me encuentro con él. Yo me quería morir porque decía, ¿por qué justamente a él? ¿Qué es lo que pasó? Así que recién ahí pude empezar de alguna manera a llorar. Yo creo que al principio no se lo toma como en realidad lo que es. Por ejemplo, con Ata no tuvieron los cuidados, quizás porque con Atahualpa lo vieron que Atahualpa estaba vestido de una manera tan humilde. Capaz pensaron, bueno, esto es un negrito más, ¿quién va a hacer algo por él? Pero se equivocaron, porque han ocurrido otros asesinatos, por lo menos lo que ha sido en Viedma, y quizás se hizo una marcha o 2 o 3 o 5 y ya más nada. Pero en esto hay una cosa, que me sacaron una de las personas más sagradas. Mi familia es todo.
yo tengo 2 hijos, Ayelén y Atahualpa, y tocaron lo más sagrado, que son mis hijos. Entonces, yo ya estoy jugada ante esto, yo voy a mover cielo y tierra, no me importa cuánto tiempo tenga que pasar, yo me voy a seguir moviendo. Y voy a seguir golpeando puertas, y voy a seguir haciendo marchas, voy a seguir haciendo grafitis, y voy a seguir haciendo volantes, y voy a seguir distribuyendo. Lo que sí, yo sé que el asesinato de Atahualpa impactó a lo que es Viedma y lo que es Río Negro, porque Atahualpa no tenía una mancha, no tenía un antecedente, no tenía una pelea, no tenía nada. Entonces, como ellos dicen, es paradigmático esto. No se alcanza a entender que le haya pasado justamente esto a él, porque cuando pasa algo, porque hay algo de fondo, pero en él investigaron vida y obra de Atahualpa. El expediente hasta hace meses atrás tenía 1.600 fojas. La fiscal me dice, mira, Atahualpa no tiene una mancha, una pelea, problema de chicas. Han venido a declarar cientos de personas y todas las personas dicen lo que Atahualpa era. Que Atahualpa era solidario, que era generoso, que era de compartir, que siempre pensaba en los demás, que no era de hablar mucho, que era tímido. Y no se alcanza a entender eso. La misma fiscal me decían, Julieta, yo daría todo por saber. Yo le digo, investiga la noche. Pero bueno, yo también creo que la noche es otro mundo que por ahí nosotros no conocemos. Sí sabemos lo que pasa durante el día, pero no durante la noche. Yo creo que con el asesinato de mi hijo, no solamente tienen que ver los policías, porque yo estoy segura en esto, que tiene que ver con esto, porque los asesinos no es que lo hicieron sin saber, sino que sabían lo que hacían. Tuvieron 1 hora y media para poder salvarlo. Estuvo 1 hora y media agonizando. Y en esto no dejaron huellas, o si dejaron, los policías hicieron algo como para que no hubiera. La autopsia no la hicieron como la tenían que hacer. Hubieron muchísimas negligencias. Y lo que sí yo sé que la fiscal me dijo que hace que de alguna manera ella siga investigando, ¿sabes qué es? El hecho de que yo me sigo moviendo. Yo todas las semanas voy a las distintas radios. Hay varias radios en Viedma. Pero yo me voy a las radios, digo, ¿cómo va la causa? ¿Qué estamos haciendo? Si salimos a hacer pegatina o graffiti en tal lugar. No me quedo quieta. Cuando puedo yo siempre llevo volantes, afiches y los reparto por todos lados. Aparte, en Viedma me conocen por toda la actividad social que yo hago. O sea, tengo... ¿Te vas a rendir nunca? No, tengo 10 años de haber trabajado en violencia familiar. ¿Te imaginas si una ha sido capaz de pelear con los jueces, con fiscales por el tema de violencia, por otras mujeres? ¿Cómo no voy a hacer cosa por mi hijo? No, yo voy a mover cielo y tierra. Me he entrevistado con la presidenta de Argentina, que ella no recibe a familiares de víctimas, porque hay tanta cantidad, que por eso no las recibe. Y sin embargo, en Viedma nos tuvo que recibir. ¿Pero por qué? Porque habremos sido como 10. Pero estos 10 que fuimos, nos movimos por todos los lugares. Sabíamos a la hora que iba a llegar y habían cientos de personas. Nos fuimos con los afiches de ATA, con los volantes de ATA, con los carteles de ATA y le empezamos a dar a todo el mundo. Cuando ella vino, yo le entregué personalmente un pin de ATA y le gritábamos a Atahualpa. Atahualpa, Atahualpa. Ahí empezó a escuchar de Atahualpa. Se fue al hospital, le empapelé el hospital.
de los carteles de Atahualpa, se fue a la inauguración de una construcción, nos fuimos con los carteles a todos los lugares donde ella estaba, vio los carteles de Atahualpa, entonces de última, no le quedó más última que recibirnos. Cuando ingreso al hospital, no me dejaban ingresar al hospital, y eso que yo trabajo en el hospital, porque llevaba los carteles de Atahualpa. Había la persona que estaba ahí adelante, el jefe de seguridad del hospital, es el doble de lo que soy yo. Entonces me dice, vos no vas a pasar. Lo empujé, no sé cómo miércoles hice, pero lo empujé y le digo, vos no sos quién para prohibirme que yo entre. Yo trabajo acá, tengo más de 20 años de servicio, esta es mi segunda casa, ni vos ni nadie no me va a permitir que entre. Pero lo empujé y entré. Pero fue así de tal manera y con tanta bronca, impotencia, que yo lloraba de la impotencia. Iba con una bolsita, empecé a empapelar, te imaginas, los vidrios brillaban, no había un cartel en todo el hospital. Empecé a agarrar, empecé a pegar todos los afiches de ATA, donde ella iba encontraba los carteles de ATA. Entonces no le quedó más otra que verme, porque hasta ese momento me iba a recibir el secretario del secretario del secretario, y no, me recibió ella. Improvisaron lo que era el Centro Municipal de Cultura, iba a hacer el discurso, iba a recibir a las autoridades, improvisaron el lugar, lo prepararon y nos daban 5 minutos, estuvimos más de media hora con ella. Le mostramos fotos, le dijimos quién era ATA, quién soy yo. Y dijo, bueno, yo voy a poner todo lo que yo tengo para saber qué es lo que pasó con ATA. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos movimos de esa manera, si no, ni ahí. Al otro día ya la secretaria de Aníbal Fernández ya se estaba comunicando con nuestro abogado. A las 2 semanas nosotros ya estábamos viajando a Buenos Aires. En junio de este año ya estaba la gente de Gendarmería viniendo por segunda vez. Vinieron a Viedma, estuvieron una semana, hicieron como una reconstrucción del hecho, se trabajó, se hizo lo que se tendría que haber hecho en un primer momento y todavía no sabemos absolutamente nada. Eso es lo llamativo. Pasa que yo me iba a venir acá porque Atahualpa se iba a ir a Cuba. Mi hija como que ya armaba su familia y yo ya ahí estaba pensando venirme acá, porque ATA se iba a venir acá. Entonces yo dije, bueno, me tengo que adelantar. Quizás porque de alguna manera por lo menos desde afuera se ve que hay un cambio acá, ¿no? Y yo dije, bueno, yo quiero construir, quiero estar en esta construcción de este cambio también, porque yo soy boliviana, yo me siento que soy boliviana, y aparte porque lo llevo muy adentro. Seguramente que me iba a costar, por mi manera de ser, por haber estado tanto tiempo allá, pero a pesar de que haya pasado lo de ATA, yo lo que sí sé es que por lo menos cuando yo sepa qué es lo que pasó con mi hijo, quizás ahí sí me venga, quizás ahí sí, porque siento que acá está mi raíz. Yo en Argentina intenté muchas veces estar dentro de la colectividad y por ser como soy, no me siento parte de la colectividad. Yo soy parte de acá. Viste que una como que busca su raíz o su lugar en el mundo, y yo creo que este es mi lugar, porque una ha estado tanto tiempo afuera y ha hecho tanto para la gente de afuera, y por qué no hacer por la gente nuestra, a pesar de que sería como un desafío para mí, y aparte porque creo que acá se está produciendo un cambio y que en este cambio también quiero ser partícipe. ¿Cómo no serlo?
si una ha podido hacer tantas cosas afuera, ¿por qué no lo que una de alguna manera aprendió afuera poder implementarlo también acá? Es cierto que yo he estado mucho tiempo afuera, pero este es mi lugar. Por lo menos es eso lo que creo. Y en este mes, que ha sido hace un mes que estoy acá ya, me sentí parte de esto. Julieta hizo un valioso trabajo social y profesional en Argentina. Su labor es muy reconocida. Pero el infortunio, como dijimos al inicio, nunca le soltó la mano. Falleció en octubre de 2018 a raíz de un cáncer. Su familia y sus amigos todavía la extrañan. Nuestro homenaje a esta mujer, quien, al igual que otras, sigue en un camino pedregoso en la vida para forjar el futuro de sus hijos y su familia.